Bienvenidos a la segunda feria virtual de Libro Chile. Hoy nos acompaña Jenny Dávila con la presentación del libro La maldición de los tiempos del diablo de Max Simón Petricot, actividad de Jesús Molina. Pueden comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a esta segunda gran feria virtual del libro Chile. Para mí es un placer y un gusto presentar a un Nobel escritor de Santiago de Chile. Bienvenido con su libro La maldición de los tiempos del diablo. Bienvenido Simón Petricor. ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien, muy agradecido de estar en esta feria. Así que va a ser un agrado conversar con ustedes para poder presentar mi literatura, lo que yo escribo. Estimado Max, esta es una novela. Por favor, cuéntanos cómo fue el proceso creativo de tu novela y por qué La maldición de los tiempos del diablo es como aterrador el título que Ya, le pusiste. sí. El proceso creativo fue desde muy pequeño, donde yo me imaginaba, donde quería ser parte como de alguna guerra o de algún conflicto entre personajes de caricaturas, y todo esto se fue, ¿cómo se llama esto? Configurando con los años a medida que seguía viendo tele, personajes, por ejemplo, de caricaturas de televisiones, así como de Cartoon Network, de esos tipos de canales. Y resulta que a mediados de 2009-2010 resulta que llegó a mí un videojuego de computadora que hizo como el clic para poder iniciar esta historia. Entonces, a mediados de 2010, cuando yo tenía 10-11 años, empecé a escribir como un prototipo de lo que fue este primer libro, que después con el paso también a lo largo de lo que fue 2011, 2012 y 2013, pude escribir el libro como tal a mano para que la historia tuviera, ¿cómo se llama esto? Muchas más narrativa o historia como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que me iban pasando cosas como preadolescente y adolescente, se las iba agregando al libro. Y justamente fue en 2012 donde en una clase de arte pidieron hacer como un afiche de un libro que nosotros tuviéramos que hacerle promoción. Entonces teníamos que dibujarlo y que cumpliera con la función de un afiche como tal. Y resulta que yo dije, ya voy a aprovechar de promocionar mi propio libro, a pesar de que no estaba terminado en ese momento. Y se me vino a la mente el título de La maldición de los tiempos del diablo. Y me quedé con ese nombre. Después, claro, tiene un sentido dentro de la trama, bueno, dentro de la saga, porque con el paso de los años este primer libro se transformó en una saga. Así que eso fue más que nada como el proceso. A medida que me iban pasando cosas de adolescente, iba creando y agrandando mucho más este universo, este mundo. Pero, pero cuéntanos también, ¿tuvo algún escritor de ciencia ficción también influyó en ti para seguir creando este libro? Más que escritores de ciencia ficción como tal, diría que fueron, ¿cómo se llama esto? Más referencias como visuales. En este caso vendrían siendo dibujos animados, como por ejemplo Los chicos del barrio o Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Esos ejemplos visuales me ayudaron mucho como a ser una persona bastante descriptiva dentro de los libros. Ahora, si me preguntas por referentes para este primer libro, diría que no hay mucho más allá de los libros que yo tenía que leer para el colegio. Hoy en día tengo referentes como por ejemplo Henry Miller o Márquez de Sade, que eso me influyeron bastante para escribir el último libro de la saga, que es el que estoy escribiendo ahora, pero no para escribir este primer libro, que es La maldición de los tiempos del diablo. Cuéntanos, Max, ¿por qué tiene esa carátula? ¿Tú la creaste? ¿Alguien te ayudó? Sí, o sea, yo de por sí como que hice el boceto como tal y contraté a una dibujante para hacer la carátula, que más bien representa en este caso lo que es el villano principal de este libro, de este texto. Y lo quise representar más que nada como con algo
más como simbólico, porque dentro de este dibujo tiene muchos símbolos, que habla, por ejemplo, de los tesoros de los diablos. Detrás se puede ver como un planeta que tiene que ver con esta invasión alienígena, porque, bueno, el libro trata más que nada como lo principal de una invasión alienígena que llega a la Tierra, justamente comandada por en este caso, el séptimo diablo. Cuéntanos, ¿cuál es el protagonista principal de tu novela? El protagonista principal se llama Max, y esto fue netamente por la fantasía que yo siempre tuve de ser como protagonista de alguna historia. Entonces me creé mi propio fanfic, por decirlo así, mi propia fanficción. Así que el protagonista vendría siendo yo, junto con muchos personajes que eran de mi época escolar. Muchas personas están dentro de este libro, y también hay personajes creados por mí propiamente que a lo largo de la saga después se volvieron muy, muy importantes. O sea, siempre está el pensamiento creativo en tu libro, siempre. Sí, así es, siempre, siempre. Cuéntanos, porque yo vi que es un libro bastante grueso. ¿Cuánto tiempo Sí. te tomó escribir tu novela? Primero me tomó un año de prueba, que fue 2010. Ahí tenemos, por decirlo así, un año. Después fueron 3 años escribiéndolo a papel, ahí ya tenemos 4 años. Después fueron 3 años escribiéndolo a computador, un año tratando de buscar editorial, un año trabajando con una editorial y lamentablemente no resultó, y prefiero no entrar en detalles. Y después lo que fue el 2020, que bueno, yo para el 2020 yo no viví pandemia, entonces no, como que no sé cómo más que nada como lo que vivió como el resto del mundo. Pero ese año, claro, no pude trabajar en el libro, y el 2021 volví a trabajar en el libro. Tenemos aproximadamente como unos 10 años para poder sacar este libro. ¿Y el resto de los libros que tú escribiste también tuvieron el mismo proceso al mismo tiempo o hubo desfase? Te cuento, te cuento. Este libro, que es el segundo que yo saqué, que es La Travesía de Alonso, que es una precuela de La Maldición de los Tiempos del Diablo. Este libro yo me demoré un año en escribirlo a papel, que fue 2014, y después fue un año transcribiéndolo a computador, y un año para producirlo, para poder sacarlo ya impreso. En total, este fueron 3 años de producción como tal, comparado con los 9 años de la maldición de los tiempos del diablo, 9, 10 años aproximadamente. Es distinto como el proceso, y bueno, también se ve en la cantidad de hojas, también en la cantidad de narrativa también que tienen ambos libros. Entonces, bueno, no sé si se darán cuenta que, por ejemplo, aquí dice 3 y aquí dice 2. La gente que me imagino que se preguntará, ¿dónde está el uno? El uno. Bueno, sí, bueno, ese va a ser el cuarto libro que lance, porque ahora el libro que se tiene que lanzar aproximadamente el próximo año va a ser el número 4. Entonces va a estar el 2, el 3 y el 4, y después se va a lanzar el uno. Oye, Max, cuéntanos por favor, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Mi libro, en estos momentos, me pueden contactar a través de mi Instagram, que es max-s.petricor, petricor con K, así como aparece como en el afiche. Y además a través de la editorial Ediciones Per Se, que yo trabajo para la editorial Ediciones Per Se, que es una editorial independiente chilena, que también tiene Instagram. Si no me equivoco, es ediciones.ferse, si no me equivoco. Ahí también pueden adquirir ambos libros, tanto La Maldición de los Tiempos del Diablo como La Travesía de Alonso. Cuéntanos, Max, tú siendo una persona tan joven, ¿qué te atrajo a ti en algún momento de tu vida? Dijiste, voy a ser escritor. ¿En qué momento tú dijiste, yo voy a escribir, tengo ganas de ser escritor? ¿Cuándo te atreviste? Fue muy curioso, porque dentro de los recuerdos vagos que tengo con respecto a eso, fue en el verano del 2010, justo antes, unas semanas antes de que ocurriera un gran terremoto que azotó a Chile. Y empecé a escribir este primer libro, y dije, ya, ok, me voy a dar la tarea
de escribir este gran libro que al fin y al cabo es una idea que quiero trabajar y que venía tratando de realizar desde muy pequeño. Claro, desde muy pequeño el tema de la letra, escribir lento, o sea, cuando uno tiene aproximadamente 6 7 8 años, uno escribe lento, el tema de la caligrafía, entonces ya llegado a los 9 10 11 años aproximadamente, ya era un poco más rápido de escribir, entonces las ideas podían fluir con más rapidez, valga la redundancia, para poderlas plasmarlas en papel. Y con todos los referentes que yo tuve a través de videojuegos, los referentes que yo tenía a través de estos personajes de televisión, fui tomando todas esas ideas y pude construir de a poco este mundo y crear este como piloto, por decirlo así, para soltar un poco la mano con respecto a la escritura. Y yo dije, ok, voy a darme la tarea de hacerlo desde muy pequeño trabajando en esto. Yo tengo en estos minutos 24 años y ya llevo la mitad de mi vida trabajando en esta saga. Cuéntanos, Max, ¿cuál es tu sueño como escritor? Mi sueño como escritor, eh, más allá de que, claro, se lea mi literatura o lo que yo quiero mostrar ante el mundo, es que no se vuelvan a cometer los mismos actos atroces que se cometieron conmigo en el colegio, con respecto a lo que fue, por ejemplo, bullying. Y ese tipo de actos. Más que nada como dar un apoyo a las personas que lean mi literatura para que no se sientan solas. No se sientan solas y que saben y que puedan tener una red de apoyo ante cualquier adversidad o situación que puedan estar pasando en su preadolescencia y adolescencia. Ese es mi objetivo realmente como escritor. Pero la carrera de escritor es muy solitaria, porque tiene que estar en algún lugar tranquilo, en silencio, inspirado, a determinada hora, porque hay gente que escribe en cualquier lugar, lleva una libreta y escribe todos los pensamientos que tienen. ¿A ti cómo fue tu proceso creativo? ¿Fue de día, de noche? ¿Cuándo tú dijiste, voy a empezar a crear estos libros en la noche, solamente en la noche porque tengo más poder creativo? ¿Cuándo? Al principio, cuando partí en ese verano, yo partí en lo que fue en las tardes. En las tardes cuando salíamos en familia y yo no quería compartir con mi familia porque justamente estaba escribiendo. Y después ya el proceso fue en las noches. El primer libro, creo que el 80% fue escrito totalmente en la noche. Bueno, el segundo también, bueno, también escribía en clases. No recomiendo hacerlo, pero escribía también mucho en clases como a mí no me interesaba mucho la escuela, el colegio, entonces, pero no recomiendo hacerlo. Así que el proceso fue variando con los años. Ahora, por ejemplo, me gusta escribir en las tardes. Me gusta, el proceso creativo mío es bastante en las tardes. Así que eso, Cuéntame, Max, ¿Mm? ¿algún maestro, alguien te apoyó y te dijo, ¿sabes qué? Sigue escribiendo porque realmente tú puedes ser un gran escritor. ¿Qué persona a ti te Sí, apoyó en eso? Porque a veces un escritor dice, lo que yo escribo a mí no me gusta, porque siempre un escritor se sobreexige. Dice, empieza una novela y después la lee y dice, no, está malo, comienza de nuevo. O sea, es todo un proceso lento y a veces toma años. Pero a ti, ¿quién te impulsó? ¿Quién te dijo, sabes que sí, tú tienes pasta de escritor, puedes hacerlo, tienes talento? eh, sinceramente, nadie. Nadie me impulsó a ser escritor más allá de las referencias que yo tenía en el colegio, como clases como de escritura como tal que pasaban como en las unidades de los libros y de los cuadernos y lo que tenía que pasar la profesora, pero así como algún tipo de impulso no tuve hasta que yo ya estaba editando este libro cuando la editora, en este caso llamada Hilda Pacheco, ella me dijo así como tú tienes mucha pasta de escritor, me encanta lo que escribiste, te juro que logro imaginarme todas las escenas, cómo los personajes interactúan entre ellos, cómo cada uno tiene personalidades. Y eso fue a mediados de 2021, durante todo ese proceso en donde yo ya tenía escrito 4 o 5 libros, o sea, bueno, 4 libros y sigo escribiendo el quinto.
Como que nadie me dijo así como, no, sí, realmente tu literatura es muy buena, que no sé qué, sigue escribiendo. O sea, yo hasta 2022 no tenía referentes literarios, por ejemplo, chilenos, no tenía amigos de la literatura, no conocía absolutamente a nadie. Y después fue gracias a un caballero que me abordó, que ya no trabajo con ese caballero, que me hizo llegar después de forma indirecta a la editorial a la cual estoy trabajando y ahora tengo una red muy grande de compañeros, de amigos escritores también. Y eso lo agradezco bastante, pero durante todo ese proceso de adolescencia o infancia, nada, ni siquiera mi familia. Bueno, pero no sé si estás de acuerdo conmigo que es importante que un escritor se vincule con grupos de escritores, los poetas igual, para retroalimentarse, para crecer, aparte de leer mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo, cosa que hasta este minuto yo no lo he hecho. Eh, Mira, te explico así como breve paréntesis. Resulta que yo tengo un gran amigo mío que es escritor, pero creo que de lo que menos hablamos es literatura, sino que creo que de lo que más hablamos es de nuestros traumas. Entonces, como que esa es como otro tipo de retroalimentación no literaria que nos ayuda a nuestra literatura. Cuéntame, estimado Max, ¿qué dijo tu familia cuando tú le dijiste, estoy escribiendo un libro? ¿Qué opinó tu familia? Mira, esto puede sonar algo fuerte. Lo que pasa es que durante ese periodo en el cual yo estaba escribiendo, 2012 aproximadamente, resulta que yo no le mostraba este tipo de literatura. Mis padres sabían que yo estaba escribiendo, pero uno de los comentarios que dijo mi madre al momento de intentar leer algo, porque yo tengo la letra ínfima de mis escritos, ella me dijo, o dijo indirectamente, este niño está enfermo. Eso fue el primer comentario que yo recibí con respecto a mi literatura y fue por parte de mi familia, en este caso de mi madre. Y después como que hubo como cero apoyo, yo escribía tranquilamente, pero no, más allá de eso, no existían ese tipo de comentarios. Mi padre, por otro lado, se quedaba al margen con respecto al tema. Ni idea por qué. Pero eso, no, no hay mucho que decir con respecto a eso, que fue como lo que opinaron. Porque, claro, muchas personas jóvenes como tú a veces guardan un secreto que es escribir, ser poeta, ser escritor. Y los padres no Ujú. lo creen, pero cuando llega el momento en que dice, aquí está mi libro, la cosa cambia, la percepción y todo cambia. O sea, era verdad, lo que estaba haciendo era cierto. Iba a ser escritor o iba a ser poeta, Mm, ¿no? exacto. Sí, Entonces, ellos lo supieron desde siempre, pero no le dieron para nada importancia. cuéntame, Max, tú, ¿cuál es el mensaje que dejas en esta novela? Es una novela que es ágil para leer, porque hay gente, tú sabes que hay libros y libros, que a uno lo Sí, enamora desde un principio y otras veces que tú lo lees, 2 páginas y no quieres saber más. Pero ¿qué pasa con tu novela que es de ciencia ficción? ¿Por qué tú la recomiendas? ¿Por qué a mí me tendría que atraer? ya. Adentrándonos un poco más en lo que es este primer libro de La maldición de los tiempos del diablo, según las reseñas que a mí me han dado diferentes personas que lo han leído, me han dicho que el libro es súper rápido de leer, las escenas pasan muy rápido y una de las cosas que más le gustan son los personajes. Hay personajes muy pintorescos con diferentes personalidades y todos distintos entre sí, e incluso también en características físicas, absolutamente todo. Lo que le llama yo creo que la atención de este libro, muchas veces porque soy muy joven, muchas veces les llama la atención eso así como, pero tan joven y escribiste un libro tan grueso de casi 392 páginas, casi 400 páginas. Eso es una de las cosas que les llama la atención, les llama la atención el tema de la temática, el hecho de que, entrando un poco a lo que trata este libro, es sobre una invasión alienígena comandada por el diablo, donde los jóvenes son los que tienen que
salvar a la Tierra de esta catástrofe, con ayuda de personajes de televisión, en este caso son de este mundo que se llaman los Tunrak, que tanto estos jóvenes como los Tunrak combaten a estos alienígenas llamados Chusiums, que están comandados por el séptimo diablo, que bueno, a lo largo del libro se transforma en el séptimo diablo. Pero eso ya tiene que ver como con la historia per se. El mensaje que, por ejemplo, yo entrego acá es más que nada como un mensaje de lucha constante, diría yo, de que a pesar de como de las adversidades o de que puede estar todo oscurecido alrededor, yo creo que siempre es importante luchar. Creo que caso contrario, por ejemplo, a lo que es este libro, que es La travesía de Alonso, que es una precuela que narra también la historia de un personaje principal dentro de esta saga, que no lo he mencionado en todo este tiempo, llamado Alonso, que tiene que ver con que cómo este personaje adquirió sus poderes de energía imaginaria. Yo por lo general en esta saga no hablo de magia, hablo de energía imaginaria como tal. Y es el personaje que no quiere salvar a un mundo que está en catástrofe, que es el mundo de Nocco, que es un mundo de criaturas mágicas, donde este personaje es obligado a viajar y es obligado a salvar ese mundo. Y Alonso no quiere, no le interesa, lo único que le interesa es pasar unas buenas vacaciones con su familia y fue obligado a salvar a ese mundo, si no, no iba a volver a casa. Este más que nada era como el trato así, si no salvas este mundo no vuelves a casa. Y él como ok, bueno, tendré que ser un héroe que no quiero. Esa es como la temática de la travesía de Alonso y es más que nada, el mensaje que podría dar es como no estás obligado a hacer algo que no quieres, que fue el caso en este caso de Alonso, que fue obligado a salvar un mundo sin su consentimiento, por decirlo así. Max, dime, ¿en algún momento has soñado con que tu libro se convierta, hacerlo un guión de cine, una película? He soñado más que guión de cine o película como tal, viéndolo desde un lado hollywoodense, me gustaría que fuera anime, que caricaturas japonesas. Eso me encantaría por el estilo de animación, por lo que se puede hacer incluso con la animación, que hay muchas cosas que el CGI o que las personas de carne y hueso siento que no se podrían realizar con todo lo que incluyo en este mundo, en este universo. Me gustaría que fuera una animación. Me encantaría verlo hecho dibujos animados, en Max, especial japonés. Max, tú siendo una persona tan creativa, ¿por qué no escribes un libreto de tu libro? Y Am, vender. O sea, si eres una persona joven, creativa, que ya ha escrito 4 libros, o sea, de más lo puedes hacer. O sea, no hay que tener miedo, ya no has tenido miedo en crear 4 libros. Imagínate, puedes hacer un libreto y convertir tu sueño en realidad. Todo es posible. Los escritores cumplen sus sueños siempre a través de un libro y van mucho más. ujú, ¿Cuántos libros tú sabes? ¿Cuántos libros te han transformado en películas? Algo impensable. varios. Claro, por eso te digo, hay que atreverse, hay que ponerse en campaña, Sí, atrévete. igual dentro de todo yo tengo varios proyectos al finalizar esta saga. Tengo ya varias cosas en mente que tengo que realizar. Así que en base a esto, con respecto al tema de un libreto, sinceramente me gustaría trabajarlo en conjunto en algún momento, si es que en algún momento llegan mis libros a Japón y alguien los lee y dice, oh, esto podría ser un anime, trabajar en conjunto con esa persona o con la empresa o cosas así. Me encantaría. Sería Pero, muy feliz. estimado Max, un escritor se atreve, abre puertas, porque esa es la magia de las letras. Abre miles de puertas. No hay fronteras, no existen las fronteras. Solamente lanzarse, creer en ti mismo y atreverte. Que eso es lo porque tú eres una persona joven, yo pienso que de aquí a los 40 años habrás escrito no sé cuántos más libros, pero sería Mm, interesante tú, como chileno, escritor Nobel, pudieras hacer una película, ¿por qué no? ¿Por qué no? mm, mm. Así que, Sí, mira, ya nos están avisando, quisiera hacerte más mm, preguntas,
Creo que no, siempre me pasa que estoy tan entretenida haciendo las presentaciones, quisiera abordar más cosas, pero el tiempo ahí nos apremia. Entonces te quisiera pedir que en este momento mandara saludos, agradecimiento a quien tú quieras. Agradezco a la editorial Ediciones Fercé. Le agradezco mucho la oportunidad, le agradezco también mucho a mi amiga Denise, que ella fue la que me dio, la que me invitó a esta feria. Como tal, así que también se lo agradezco mucho. Creo que hay muchos agradecimientos que podría dar, pero estaría 3 horas, así que esos son como los principales, a la editorial y a mi amiga Denise por darme la oportunidad de participar a esto. También doy gracias a la feria, también te doy gracias a ti por ser mi entrevistadora en esta ocasión. Así que se los agradezco mucho a todos, a todas y a todes. Y también a las personas que están viendo. Muchas gracias por estar visualizándonos. Bueno, Max, la verdad para mí ha sido un placer presentarte como un escritor Nobel de Chile, una futura, vas a tener una promisoria carrera futuro, porque si ya llevas 4 libros a esta edad, ¿qué esperamos de ti mucho más? Yo la verdad es que sueño ver una película tuya, ese sería mi Ya, sueño. Ese sería gracias. mi desafío para ti, porque si te has atrevido a escribir tanto, me parece algo maravilloso, que sea una persona enamorada de las letras, a tu edad. Me encanta eso, y representando a Chile aún más. Bueno, te mando un abrazo sincero, te mando mucho agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Agradezco a la Real Academia Internacional de Arte y Literatura de México, filial Chile, que nos ha permitido mostrar a todo este talento joven chileno, por esta ventana tan grande, esta ventana cultural de la Feria del Libro, de la Feria Virtual del Libro que recorre el mundo. Gracias a todos y agradezco también especialmente a Lourdes, que hace un magnífico trabajo apoyando nuestras transmisiones. Agradezco a todo el público de Chile que ha estado siguiéndonos en esta transmisión, que nos ha estado apoyando y apoyar a los futuros escritores como tú. Eso es súper importante. Y sigue adelante para triunfar. Hay que seguir escribiendo, hay que seguir avanzando. Te mando un abrazo desde México y mucho éxito, Un Max. abrazo. Mucho Muchas, éxito. muchas gracias. Adiós. Chao, chao.